Paro de maestros completa 20 días sin acuerdo. Hoy el gobierno nacional propuso extender la bonificación del 15% a todos los docentes del país. Pese al acercamiento entre el gobierno y los promotores del paro, la vía Buenaventura sigue bloqueada. No hay acuerdo sobre nivelación salarial entre las estatales y el gobierno nacional. Las mesas de concertación permanecerán hasta el domingo. Más de 3.000 milicianos de las FARC tienen plazo hasta el 20 de junio para concentrarse en las zonas veredales con sus compañeros de guerrilla, anuncia el comisionado de paz Sergio Jaramillo. Extinción del dominio al narcotráfico será uno de los componentes que conformará el Fondo Nacional de Tierras, confirma el gobierno nacional. El gobierno reitera que los límites del Chocó están definidos hace 70 años y están vigentes, por lo que Belén de Bajirá pertenece a este departamento. Enfrentamiento entre representantes de Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. Antioqueños amenazan con no votar proyectos del gobierno si se mantiene la decisión de incluirlo en el mapa chocuano. De acuerdo con el Banco de la República, el endeudamiento de los hogares colombianos creció 10% y se ubicó en 187,5 billones de pesos. El gobierno confirma la reducción en las tasas de interés en las tarjetas de crédito por parte de la Banca Nacional. ¿Quiénes faltan y quiénes sobran en la nueva Selección Colombia? Análisis. Santa Fe confirma a Costas como técnico. Colombia, segunda potencia mundial en ciclismo. Primera Bélgica, Nairo es cuarto. Bogotá estrena su primera feria dedicada a las confecciones y los diseñadores nacionales e internacionales. Al final de la emisión los espero desde Createx para que nos conectemos a través de la moda. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una bebita de 4 meses debuta en el Senado. 2. Medidas del gobierno para facilitar a la Corte fallos de constitucionalidad. 3. Santa Fe y la ley de Murphy. Todo lo malo es susceptible de empeorar. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Se agudiza el paro de maestros en el país. Sin acuerdo, terminó una nueva reunión del gobierno con los promotores del cese laboral representados por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. El pago de bonificaciones a los docentes es el punto crítico de la negociación. Sin acuerdo terminó nueva reunión entre FECODE y el gobierno. No hubo avances para levantar el cese de actividades que ya completa 20 días. Nosotros no levantamos el paro, negociamos en medio del conflicto. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por proponer. FECODE está en una buena disposición, pero creo que la disposición también tiene que no solamente ser buena, sino ágil. Hoy la discusión giró en torno a las bonificaciones, pero las posiciones están distantes. Mientras el gobierno plantea un 15% para todos los maestros del país, el magisterio pide como mínimo un 35%. Queremos extender la bonificación que tienen los docentes del grado 14, que es una bonificación del 15% cuando cumplen un año de servicio, extenderla a todos los docentes de Colombia. Tenemos que decir que estamos aún lejos. Le decimos al Ministerio de Hacienda que tiene que pensar en la educación de Colombia. Las partes se cuestionan entre sí la falta de voluntad para conjurar el paro. El paro continúa hasta que el gobierno se siente con unas propuestas serias y podamos desde luego demostrar voluntad política, sobre todo el gobierno. El llamado que vuelvo y hago es a que levanten este paro y que los niños puedan volver al aula de clase y que la educación en Colombia pueda retornar de la mejor manera posible. Mientras se adelantaban las conversaciones, en Bogotá los maestros marcharon. Estamos exigiendo el aumento para la educación pública, aumento al 4.5. Segundo, el tema de la salud de los educadores, que es fundamental. Mañana habrá un nuevo encuentro entre el magisterio y el gobierno. De mantenerse el paro, el Ministerio de Educación consideraría cambios en las vacaciones de mitad de año con el propósito de recuperar el tiempo perdido. Y también es crítica la situación en Buenaventura. No hay acuerdo para levantar el paro cívico. Las vías hacia el puerto siguen bloqueadas. En el puerto está Didier Chica. Didier, buenas noches. Situación a esta hora. Gina, buenas noches. Buenaventura enfrenta hoy su día número 15 de paro, promovido por una decena de organizaciones sociales de la ciudad, y la situación de parálisis es prácticamente la misma, tanto en el comercio, en las vías urbanas como en la carretera, pese a los intensos diálogos que se han dado entre el gobierno y los promotores del paro. Esta es la situación en la vía del puerto de Buenaventura 2 semanas después del inicio del paro. Más de 1000 conductores están prácticamente viviendo a la orilla de la carretera desde el primer día porque no encuentran una alternativa para entregar sus cargas y tampoco para regresar al centro del país. Realmente la situación de nosotros aquí en carretera se ha puesto muy delicada por el tema de alimentación, los viáticos, todo ya
ya se han acabado, todo eso ya se ha agotado. Imagínense gastos, parqueo, hotel, comida, todo eso. Y pues no se ve ninguna garantía por parte de nadie, del gobierno ni de nadie que nos garantice algo. Justamente hoy la Sociedad Portuaria de Buenaventura entregó el reporte actualizado de las millonarias pérdidas por estas 2 semanas de cese de actividades. Ellos lo que les interesa es que entre o salga la mercancía, porque a nosotros como persona, a los pequeños propietarios de carros, a uno, que le dañan a uno un carro, uno es tiempo que pierde. La vida de uno, la integridad de uno como persona. Esta tarde hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y los indígenas que bloquean la vía a 25 kilómetros de Buenaventura. Buenaventura completa 15 días de parálisis total y no se vislumbran soluciones que permitan levantar el paro cívico. La mesa de concertación se levantó desde ayer y se reanudará mañana. Los líderes del paro cívico esperan que los representantes del gobierno lleguen con respuestas concretas. Nosotros planteamos el fondo de patrimonio autónomo para Buenaventura. Es un fondo que tendrá músculo financiero en base a todos los recaudos que se hacen por los impuestos de aduana. La Sociedad Portuaria de Buenaventura sigue incrementando las pérdidas económicas por la falta de movilización de carga desde y hacia el interior del país. Son aproximadamente 25.000 millones de pesos, pues representada en cargas que no han podido ingresar y digamos esas cargas son cargas de exportación. De la misma forma, ya empieza a notarse la ocupación de los espacios de almacenaje en los recintos portuarios. La carga acumulada en los puertos de la ciudad se acerca a las 500.000 toneladas, entre ellas alimentos e insumos perecederos que requieren refrigeración. El presidente de Colfecar aseguró que se está preparando un plan de contingencia para evacuar las 510.000 toneladas que se encuentran represadas en el puerto de Buenaventura. Más de 20 días porque estamos hablando de unos 8.400 vehículos mínimo que se requieren para movilizar toda esa carga que está represada, más de 510.000 toneladas. Rodríguez también se refirió a las labores que adelantan los transportadores para evacuar la carga. Las caravanas son importantes porque buscan pues precisamente mitigar un poco la situación. Digamos que en promedio en Buenaventura se mueven unos 1.800 vehículos diarios y en todo lo que va corrido el paro no se han movido sino como 4.000 vehículos que han sido gracias a esas caravanas. Las pérdidas de los transportadores de carga en estos 15 días del paro de Buenaventura superan los 42.000 millones de pesos. Los voceros del paro esperan que mañana regrese una comisión del Gobierno Nacional para retomar el diálogo en busca de una pronta solución. Información desde Buenaventura con la cámara de Holman Maldonado, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, gracias. Y a esta hora avanzan las conversaciones entre gobierno y sindicatos del sector oficial para buscar un acuerdo sobre el reajuste salarial de cerca de 1 millón de servidores públicos. El Ejecutivo subió su oferta de ajuste al 6.5%. Agitada permaneció la mesa de concertación sobre nivelación salarial entre el gobierno nacional y las estatales. Hoy surgieron nuevos valores. El gobierno nacional solo subió un 0,1% su propuesta y las centrales obreras bajaron de un 10% a un 9% su propuesta final. Yo estoy optimista de lo que pueda pasar mañana en la mesa. Veo las centrales con una disposición y por supuesto el gobierno ha estado ahí siempre con fórmulas, quiero insistir en eso. El presidente de la República quiere encontrar un mecanismo de concertación para establecer este salario de los públicos. Por su parte, los sindicatos judiciales decidieron unirse al paro del magisterio y desde mañana se concentrarán en las entidades indefinidamente. En el día de hoy se ha tomado la decisión de irnos a un paro por el día de mañana. Fue una decisión que se tomó con todos los sindicatos que tienen asiento en la rama judicial, en la Fiscalía y en Medicina Legal, en una unidad de acción. Hay que recordar que quedan 6 días para que las estatales y el gobierno nacional lleguen a acuerdos finales. Por ahora se crearon 5 mesas para dividir los temas y avanzar en todos. Mañana continúan las conversaciones a las 9 de la mañana. De otra parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, advirtió que los casi 3.000 milicianos de las FARC tendrán que ingresar a las zonas veredales, desarmarse y someterse a los procedimientos judiciales previos a la reincorporación a la vida civil. Una de las novedades de los acuerdos para la modificación del calendario para la desmovilización de las FARC está en la obligación de los milicianos, cerca de 3.000 de ese grupo guerrillero, de concentrarse en las zonas veredales. Se acordó que todos los milicianos tienen que entrar ahora en este periodo de 20 días a las zonas para ser identificados plenamente y recibir su acreditación.
Con el plazo que se dieron el gobierno y las FARC hasta el 20 de junio, se superó la crisis que surgió por el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Yo creo que se superó esa crisis, pero también un proceso de paz es una colección, una serie de crisis. Eso es lo que pasa todo el tiempo, pasamos de una a otra hasta el final. Pero fíjese que las hemos superado hasta ahora todas. Y ahora, con los 20 decretos legislativos que el presidente firmó anoche, se consolida el cumplimiento de los acuerdos de paz. Estos decretos sí le permiten al gobierno y a las instituciones prepararse mucho mejor para hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir los acuerdos. El comisionado Sergio Jaramillo consideró chistosas y ridículas las afirmaciones de los opositores uribistas que aseguran que se entregó todo el ordenamiento jurídico a las FARC. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció que la extinción del dominio a los narcotraficantes será uno de los componentes que conformará el Fondo Nacional de Tierras, creado para reglamentar los acuerdos de paz. Fondo Nacional de Tierras se alimentará de 3 fuentes específicas: los procesos de extinción de dominio, ocupación indebida de predios, baldíos y reservas forestales. La creación de dicha bolsa se da luego de la expedición del decreto de ley de tierras, que mantiene además 3 ejes centrales como la reducción en los trámites para la formalización, selección de beneficiados y el registro único. Todos los aspectos son de tipo instrumental. Pudimos protocolizar la consulta previa, 4 temas: beneficiarios, registro de esos beneficiarios para priorizar quiénes acceden primero a la tierra y quiénes después. Ya no va a ser por palanca, sino de acuerdo a unas mediciones de necesidades básicas insatisfechas, personas que viven en las zonas rurales, etc. Tercero, la creación del Fondo Nacional de Tierras, y cuarto, un procedimiento único. De igual manera se expidió el decreto de vivienda rural, el cual dará créditos y financiación a campesinos. La tarea la asumirá directamente el ministerio con recursos que estarán en Fido Agraria. Con este nuevo sistema vamos a poder entregar unas viviendas más dignas. Le quitamos la competencia al Banco Agrario, que lamentablemente la historia nos demostró que no era la entidad adecuada para realizar dicha operación. Ahora pasa a la Fido Agraria, que a través de una fiducia puede organizarnos ese proceso. Se espera formalizar más de 7 millones de hectáreas en todo el país. La meta son 7 millones de hectáreas formalizadas. Podrían estar beneficiadas con esas 7 millones de hectáreas 14 millones de personas. Queda pendiente la construcción del proyecto de ley que irá al Congreso de la República. El presidente Juan Manuel Santos respondió a una serie de requerimientos que hicieron empresarios del sector textil y de las confecciones, quienes demandaron más herramientas para mejorar la competitividad de la industria. Esto fue durante la inauguración de la Feria de la Industria Textil y de Confección, donde este sector también destaca que el gobierno, el presidente, escucha precisamente a la industria. Una política arancelaria que sea buena para todos. Esto no puede ser bueno para un sector y para otro no. Esa modificación del decreto de alguna forma ha impactado en el empleo y en nuestros negocios. Si es producto de los cambios en el arancel, la menor actividad de ustedes, pues lo podemos revisar a ver dónde está teniendo efecto o no. Incluso una pequeña confeccionista pidió la palabra para decirle al presidente que los empresarios no están contando con el personal capacitado para precisamente dar empleos. Me sorprende que digan que del SENA no están saliendo los aprendices suficientemente capacitados. Entonces yo le pediría a la directora del SENA que se sienten con ustedes a ver dónde está fallando el SENA, porque si algo hemos querido hacer es mejorar el tipo de capacitación que damos en el SENA precisamente para que sea pertinente y apropiado a la demanda. De otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó los detalles de la reestructuración de la entidad para el posconflicto. Entre los cambios destacó la creación de una unidad dedicada a esclarecer los crímenes contra defensores de derechos humanos. Martínez indicó que la nueva unidad encargada de investigar los crímenes de defensores de derechos humanos no será una rueda suelta y será vigilada por el propio fiscal general. Que esa unidad no sea una rueda suelta. De llegar a serlo, se privaría este propósito de política pública de la capacidad institucional que tiene la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, el jefe del ente investigador manifestó que la Fiscalía no únicamente priorizará los hechos que tengan que ver con defensores de derechos humanos y delitos como el hurto y otros que afectan a la ciudadanía en general, seguirán en la mira de la entidad. En un momento en que tenemos que activar toda nuestra capacidad de investigación y de judicialización
para asegurar la seguridad ciudadana. Martínez señaló que se eliminarán varios cargos directivos para contratar más investigadores. Nos vamos a reducir a un número de 120 directores a nivel nacional. El fiscal también se refirió al caso Odebrecht e indicó que le pidió a la Procuraduría de Brasil hacer públicas las declaraciones de los exdirectivos de la firma entregadas en el extranjero. Esto implicaría que se pueda hacer una solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de carácter reservado, según la información que hemos tenido de la Procuraduría de Brasil, para obtener informaciones de las delaciones que se hicieron en el caso Odebrecht. El gobierno también expidió varios decretos que otorgan beneficios jurídicos a los pequeños cultivadores de coca. 3 decretos relacionados con cultivos ilícitos, reglamento de la Corte Constitucional y mantener la suspensión de las órdenes de captura a miembros de las FARC fueron los que expidió el gobierno en cabeza del Ministerio de Justicia. El primer decreto es el 896 de 2017, que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos para generar condiciones de bienestar a las poblaciones afectadas por cultivos ilícitos. Señaló el gobierno que se busca la solución al problema de las drogas ilícitas, pues muchas regiones y comunidades del país se han visto afectadas directamente por el cultivo, producción y comercialización de esas drogas. En este se plantea una estrategia criticada por el fiscal general que consiste en la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores que estén vinculados con los cultivos ilícitos. El segundo decreto es el 900 de 2017, que mantiene la suspensión de las órdenes de captura a integrantes de las FARC hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial de Paz y se les defina su situación jurídica. Por último está el decreto 889 de 2017, que tiene que ver con los tiempos de la Corte Constitucional para pronunciarse en demandas de constitucionalidad. En este se otorga la facultad a la Corte para que suspenda términos en procesos ordinarios con el propósito de permitir que la Corte priorice y agilice la revisión de leyes y decretos de paz. El gobierno, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ratificó que Belén de Bajirá pertenece al Chocó, tal y como quedó definido hace 70 años. El director del Instituto, Agustín Codazzi, ha dejado claro que el gobierno no ha entregado territorio por presiones del paro que se estaba adelantando en este departamento del Chocó. No obedece de ninguna manera a esta situación, entre otras porque el IGAC tiene una función estrictamente técnica y no política. Y no existe diferencia, no existe animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto. También hace una precisión, y es que la Ley 13 de 1947, que crea el departamento del Chocó, la cual fija sus límites, no ha sido demandada y es una ley vigente. Lo único que el instituto ha hecho durante algo más de un año que se ha efectuado esta tarea de reconocimiento en terreno, de reunir las comisiones que se conformaron entre Antioquia y Chocó, verificó, comprobó que los límites descritos en la Ley 13 de 1947 vigente son los que corresponden a la realidad geográfica. Con 40 documentos históricos, entre los que hay mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Luis Pérez quiere demostrar que este territorio es de Antioquia. Tiene que entender el presidente Santos que aquí hay un alboroto y que lo va a seguir habiendo y que no nos vamos a quedar callados. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando y haremos todas las demandas penales, todas las demandas disciplinarias, todo. Vamos a conseguir los mejores abogados de este país para defender nuestra posición. No vamos a parar. Mientras Luis Pérez anuncia esa ofensiva, el gobernador del Chocó exige respeto por parte del gobierno de Antioquia al pueblo chocuano. Ante los pronunciamientos del gobernador, el doctor Luis Pérez, solo puedo decir que basado en la norma es que nosotros estamos haciendo estas justas reclamaciones frente a nuestro territorio. El pueblo chocuano se encuentra a la espera de que el gobierno cumpla con lo acordado en el paro cívico y se publique el mapa del Chocó con Belén de Bajirá el próximo 12 de junio. Las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso aseguraron que el Congreso es el único que puede dirimir el conflicto del municipio de Belén de Bajirá que disputan los departamentos de Chocó y Antioquia, y responsabilizaron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por la demora en la definición del litigio. La disputa entre Antioquia y Chocó por el municipio de Belén de Bajirá tiene más de 70 años. Belén de Bajirá es una localidad de 16.000 habitantes. Es un gran productor mineral, tiene yacimientos de oro, níquel y petróleo. Es una zona agrícola y ganadera.
Su situación geográfica es estratégica para la salida de la región hacia el Pacífico. Antioquia lo reconoce como corregimiento de Mutatá, Chocó lo reconoce como municipio desde el año 2000. El Consejo de Estado en 2007 falló a favor de Antioquia. El Instituto Agustín Codazzi en febrero de este año incluyó a Belén de Bajirá en el Chocó. El 14 de diciembre del año pasado, el Congreso devolvió un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el que reconocía a Belén de Bajirá como parte del territorio chocuano. Que dicen, sí, eso podrá decir esa ley y eso podrá estar en el territorio, pero ese territorio es mío. Entonces, un diferendo de esos entre departamentos, hoy no existe una figura, en mi opinión, que el Congreso pueda definir para, digamos, resolver una situación de esas. Entonces, yo creo que tenemos vacío legal, una disputa de muchos años, y lo que hay es que buscar, con todo el sustento técnico y ajustados a la ley, buscar una solución para este municipio. Lo importante es que no vaya a haber un traumatismo en la decisión, que si se decide que es Chocó o que es Antioquia, no vaya a haber un resentimiento por parte ni de los antioqueños ni de los chocuanos. De lo que se trata es que Belén de Bajirá salga adelante y todas la respaldemos. Es bueno también que la gente sepa, porque sabemos que la gente de Belén de Bajirá quiere Antioquia, quiere estar en Antioquia y les ha ido bien en Antioquia. No, debe ser del Chocó, no por tradición, no todo lo que ha representado esa región desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las relaciones con estas comunidades del Chocó, debe de ser del Chocó. Otros miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso advirtieron que el gobierno no está facultado para dirimir los límites dudosos entre departamentos. El enfrentamiento por Belén de Bajirá llegó hasta el Congreso. Algunos parlamentarios antioqueños amenazan con no votar proyectos del gobierno si se mantiene la decisión de incluir en el mapa de Chocó a esa población. Para los congresistas antioqueños es indignante que el presidente Juan Manuel Santos haya ofrecido a Belén de Bajirá como parte de los acuerdos para levantar el paro en Chocó. No solo la bancada antioqueña, sino el pueblo antioqueño está indignado con lo que ha pasado, que se haya tramitado ese asunto en medio de un paro. El gobierno nacional está comprometiendo nuestro territorio para, no sé, tal vez para tapar su ineficiencia y su ineficacia en el departamento del Chocó. Pasándose por encima las comisiones conjuntas de Cámara y de Senado de ordenamiento territorial del Congreso. Eso es inadmisible y no lo vamos a permitir. Por su parte, representantes chocoanos aseguran que es un chantaje de parte de sus colegas de Antioquia de no votar proyectos del gobierno si se mantiene la decisión de incluir a Belén de Bajirá en el mapa chocuano. A mí me parece que ese es un acto de chantaje vulgar. Nosotros los representantes y senadores estamos aquí para venir a legislar y votar lo que creamos que le conviene al país. Y cuando yo vea que algo le conviene al país, pero no lo vote porque no está defendiendo o favoreciendo a mis intereses, creo que estoy incluso prevaricando. En las próximas horas, el Centro Democrático demandará al director del IGAC por extralimitación de funciones. La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en el primero de 4 debates el proyecto que acaba con las corridas de toros en el país. Aunque los taurinos aseguran que se violan los derechos de las minorías, la iniciativa la acompaña el gobierno. En medio de pancartas de quienes respaldan las corridas de toros y quienes buscan acabar con la fiesta brava, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en su primero de 4 debates el proyecto que busca abolir las corridas de toros en el país. Soy optimista. En esta ocasión yo creo que el Congreso de la República está decidido a eliminar las prácticas que impliquen maltrato animal. Esto se volvió una pugna política. No se dejen meter los dedos en la boca para que hagan cosas que van, es por una suma de votos. Déjenos tranquilos. La Comisión Séptima aprobó además una proposición que también permitiría acabar con las corralejas, el coleo y las peleas de gallos. La Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés decidió cerrar indefinidamente el Parque Regional Yoniquí por sobrepasar la capacidad de turistas en el lugar. La decisión fue celebrada por la Procuraduría, entidad que había pedido previamente que se prohibiera la entrada al destino turístico. Según explicó la Procuraduría, el lugar estaba recibiendo más turistas de los dispuestos por la Corporación de Desarrollo de San Andrés y además había gran presencia de contaminación en el sitio. Los constantes vertimientos de residuos sólidos y líquidos estaban definitivamente acabando con los ecosistemas que ahí existían. Y la otra razón fue que, teniendo en cuenta los estudios de capacidad de carga, Yoniquí estaba preparada para recibir entre 800 y 700 personas día y estaba recibiendo diariamente aproximadamente 1.300 personas. De acuerdo con el ente de control disciplinario, aún no se ha tomado una decisión de fondo en el caso y la playa podría ser reabierta. Todavía no hay decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El asunto en este momento se está valorando por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés.
El Ministerio de Transporte firmó un convenio con la Agencia de Seguridad Vial y 26 entidades territoriales para buscar una reducción significativa en las muertes en accidentes de tránsito. Cerca de 32.000 millones de pesos serán invertidos para reforzar los planes de seguridad vial en el país. Capacitación e información de los actores viales, la revisión técnico-mecánica, tener los documentos al día. Y es que en el último año murieron 3.752 personas en accidentes de tránsito y hubo más de 20.000 lesionados. Estamos avanzando en las tomas de la seguridad vial por Colombia en 22 circuitos viales que agrupan cerca de 157 municipios donde se concentra cerca del 60% de las muertes. Por otra parte, el ministro de Transporte se refirió al caso de SACIR, empresa que suspendió actividades en la obra 4G Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Cuando un contratista falla, pues haremos cumplir el contrato y cuando falla repetidamente llegaremos a la caducidad. Por último, recordó que se adelantan multas por cerca de 11.000 millones de pesos en contra de la constructora española. Los colombianos acumulan deudas por 187 billones de pesos. Así lo revela un informe elaborado por el Banco de la República. De acuerdo con el emisor, de los 187.5 billones de pesos que deben los colombianos, 67.4% son en créditos de consumo y 32.6% en créditos de vivienda. El emisor señala que a febrero de 2017 la deuda de los hogares representó 21.5% del PIB y que de cada 100 pesos que gana un colombiano, 19.4 pesos van destinados al pago de deudas. Con respecto a la disminución de esta carga financiera, fue el incremento en el plazo de los créditos, dado que no se observó un incremento significativo en el nivel de ingresos, sino más bien una reducción en las cuotas que pagan los hogares por sus créditos. El informe también cita que la modalidad de consumo es la que muestra la mayor aceleración, ya que pasó de 5.5% a 11%, y el mayor crecimiento se dio por préstamos de libre inversión y tarjetas de crédito. A su turno se encuentra la cartera de vivienda, la cual pasó de crecer 6.4% a 8.6%, lo que de acuerdo con el emisor se dio fundamentalmente a la dinámica de los créditos en VR. Al haber menor nivel de ingreso, menor nivel de consumo e inversión, pues también va a haber un menor nivel de endeudamiento y de demanda por crédito. Finalmente, el experto aseguró que a los bancos les preocupa el deterioro de la cartera, el riesgo legal con los proyectos de infraestructura y el posible deterioro macroeconómico. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un acuerdo con la banca para reducir las tasas de interés que cobran en las tarjetas de crédito. Después de las decisiones del Banco de la República, las entidades financieras empezaron a bajar las tasas de interés, en primera medida sobre las empresas y ahora sobre las tarjetas de crédito. El gobierno espera ahora una reducción en los créditos hipotecarios. Yo creo que lo que se ha dado en estos días, anuncios de prensa de algunos de los bancos más importantes del país de bajar las tasas de las tarjetas de crédito, pues responde a nuestra solicitud y lo agradecemos porque creemos que es el paso correcto. De acuerdo con el funcionario, los préstamos de la banca para vivienda estimulan la economía colombiana ante la reactivación del consumo y por ende de los proyectos inmobiliarios. Hay que hacer más y el siguiente gran objetivo es bajar las tasas de interés de la vivienda. Finalmente, el ministro hizo referencia al decreto de obra por impuesto al señalar que se amplió el beneficio a empresas de todos los sectores. La Aeronáutica Civil reveló que las compañías aéreas han cancelado 23.000 millones de pesos a los usuarios por concepto de compensaciones. De esta manera se tiene un incremento del 50% de las compensaciones que pagan las aerolíneas por irregularidades en la prestación del servicio. De enero a abril se registró un monto de 23.000 millones de pesos. Un pasajero, y eso es bueno mencionarlo, debe conocer sus derechos y a qué compensación tiene derecho si se presenta una demora de un vuelo por causas imputables a las aerolíneas. Dependiendo de la duración de la demora, la compensación cambia. Precisamente sobre las inconsistencias, el Grupo Especial de la entidad dio apertura de investigación a Viva Colombia. El 8194 del 18 de mayo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Viva Colombia identificamos a través del grupo de atención al usuario una presunta infracción a los reglamentos aeronáuticos y por eso se abre el pliego de cargos por 3 causas: incumplimiento del contrato de transporte aéreo, el trato de los pasajeros y el tema de compensaciones. La Aerocivil viene agilizando los procesos de investigación por el aumento de las quejas de los usuarios. La Administración de Bogotá reportó un incremento del 36% en la actividad edificadora, lo que equivale a más de 12.000 unidades habitacionales.
En el primer trimestre del 2017 repuntó en un 36% la construcción de vivienda en Bogotá. 12.800 unidades nuevas para todos los bogotanos y de esa la mitad es vivienda de interés social. Es decir, más de 6.000 corresponden a viviendas de interés social, lo que equivale a un incremento de 142%. La vivienda de interés prioritario tuvo un repunte del 46%. 6 localidades de la ciudad concentran el principal número de estas viviendas. Quiero llamar la atención sobre Bosa, donde se concentra el 43%, 2 proyectos muy importantes que siguen desarrollando sus etapas, Villa Javier y Campo Verde, que son los que nos están generando un gran dinamismo. La siguiente localidad es Suba, también se encuentra Kennedy y Fontibón. Según el distrito, es la cifra de iniciación más alta en los últimos 8 años. La meta de esta administración es construir 150.000 viviendas en el cuatrenio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,33% a 1.444 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Aval, con una valorización de 0,83% a 1.215 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó, con una pérdida de 1,52% a 973 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de ISA, al movilizar más de 23.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una leve alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 2.920 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.275 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.375 pesos. En Aracataca no paran las actividades culturales para celebrar los 50 años de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Después de comerciales les tengo detalles de esta noticia desde Createx en Corferias. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos. Hoy nos conectamos a través de la moda porque Bogotá estrena su primera feria, pensada en los confeccionistas y diseñadores nacionales e internacionales. Se llama Createx. Hicimos un recorrido por la feria y encontramos todo el proceso industrial y tecnológico que hay detrás de cada cosa que vemos en el mercado. Todo lo que usamos y nos ponemos tiene un proceso industrial y tecnológico por detrás mucho más sofisticado del que creemos. Las confecciones y los diseñadores cuentan ahora con aliados innovadores para presentar cada vez propuestas más creativas. Createx por primera vez reúne a las empresas más importantes en un mismo lugar. Tenemos máquinas bordadoras industriales desde 1 a 30 cabezales, ¿sí? Con tecnología de punta. Quiero que conozcan este software que promete ahorrar tiempo, dinero y materiales. Permite diseñar encima de una modelo virtual y probar el peso de telas, movimientos y elasticidad, entre otros. Esta herramienta lo que va a facilitarnos es velocidad y a bajar los costos de una manera impresionante, porque los diseñadores de una manera asertiva están probando en avatar que son sacados de cuerpos reales, todo ese tema tecnológico en cuanto a cómo es el fit, cómo son las mediciones. Y también tenemos texturas de piel de manera que dé el comportamiento, o sea que si tú tienes un vestuario de gimnasio, él te está mostrando cómo se comporta y cómo hace compresión. El campo textil, muy fuerte en el país, presenta también novedades. Telas con acabados especiales, telas inteligentes. En todos los universos del vestuario tenemos insumos para que nuestros diseñadores y nuestros empresarios de la industria del vestido trabajen, y aquí está la solución de todas tus necesidades. Confeccionistas y diseñadores tienen ahora la alternativa de conocer lo último en tecnología en Bogotá. Createx tiene sus puertas abiertas hasta el 1 de junio. Este ambiente textil, les cuento que la moda ha tenido que adaptarse a nuevos públicos. Uno de ellos son los famosos millennials. Estos jóvenes independientes, emprendedores y adictos a la tecnología se han convertido en inspiración para la industria. Los millennials es el grupo de jóvenes más numeroso de la mayoría de las economías y hoy revolucionan la industria de la moda. Son mucho más espontáneos, son mucho más deseosos de una moda rápida, son mucho más, se exponen mucho más también al mercado, se quieren mucho más, quieren una moda mucho más fácil,
que tengan fácil acceso, más económica. Los millennials son personas que no se conforman, que les gusta exigir más. Los millennials además se preocupan por el medio ambiente y comparten sus experiencias de compra con la comunidad virtual de sus redes. Estamos exigiendo cada vez cosas más novedosas, cosas más exclusivas, pero no tanto en diseños como costosos y cosas así, sino que nos conozcan y que nos lleguen a cautivar con eso. ¿Qué hace la industria de la moda para suplir las necesidades de los millennials? Están sacando colecciones que se compran inmediatamente de manera digital, desde el teléfono, colecciones que antes se podían demorar 6 meses en salir, digamos que a ser vendidas en el punto de venta, porque el nuevo consumidor, el millennial, prefiere comprar hoy lo que ve en la pasarela. Ahora más que nunca, las compañías y los consumidores están interrelacionados. Este próximo 5 de junio se celebran los 50 años de la obra cumbre de la literatura colombiana, 100 años de soledad, escrita por nuestro Nobel Gabriel García Márquez. En Aracataca, Magdalena, lugar que inspiró toda la obra, ya están listas una cantidad de actividades culturales alrededor del texto. Con mariposas amarillas luce la Casa Museo de Gabriel García Márquez y en sus pasillos se ven los 20 capítulos de la novela 100 años de soledad. Es una metáfora de Latinoamérica, porque en ella está escrita la cotidianidad del hombre latinoamericano, no solo el cataquero, ni el costeño, ni el colombiano. ¿Por qué la novela del Nobel de Literatura es leída por muchos? El que lee la novela, que está fuera del país y llega a Aracataca, se da cuenta que no solamente cuando camina a Aracataca no la está leyendo, sino que la está viviendo. Eso es lo más importante. La celebración cultural de los 50 años de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, se extenderá hasta este sábado en el municipio de Aracataca, la tierra de Macondo. En algún momento la clown británica Carolina Dream citó la siguiente frase, abro comillas: el payaso es el más humano entre los seres humanos, cierro comilla. Una frase que identifica la lucha por sobrevivir de esta representación artística en una era tecnológica. El circo y los payasos están más vivos que nunca y es por eso que hoy quise venir a conocer un poco sobre cómo los jóvenes vienen implementando nuevas técnicas, cómo vienen evolucionando con el circo, con los payasos, con el arte y con la cultura. Y me acompaña el fundador, el creador y el director del muro de espuma de circo y teatro, Felipe García. Felipe, bienvenido, qué rico que nos estés acompañando para hablar un poco sobre la evolución que ha tenido el circo y por supuesto aquí nuestros queridísimos payasos. No ha habido tal vez un fenómeno artístico más importante que el circo hoy en el mundo. Es un fenómeno urbano y no hay ningún evento artístico y cultural que no tenga en cuenta el circo. Muchos afirman que los payasos están llegando ya a su punto final, que esa sonrisa de los payasos cada vez se va, digamos que apagando. ¿Es verdad? ¿Es mito? No hay circo sin payasos. Es imposible pensar un espectáculo de circo o una puesta en escena sin los payasos. Son muchos los jóvenes que hoy en día siguen creyendo en el arte, en la cultura, en el circo y en los payasos. Por hoy me despido desde Createx. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañar. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Una bebita de 4 meses debuta en el Senado. 2. Medidas del gobierno para facilitar a la Corte fallos de constitucionalidad. 3. Santa Fe y la ley de Murphy. Todo lo malo es susceptible de empeorar. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Una bebita de apenas 4 meses de nacida ocupó hoy una curul en el Senado de la República. Su nombre es Amapola Rodríguez Valencia y llegó en los brazos de su mamá, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. La escena conmovió a los senadores que hicieron cola para saludar a la pequeña asistente a la plenaria. La presencia de Amapola, además, rompió la modorra que había en la sesión de hoy en el Senado. Amapola hasta tomó el micrófono de CMI para balbucear sus primeras palabras ante la prensa. La senadora Paloma explicó a un agente 001
que llevó a Amapola al Congreso porque su jornada de hoy comenzó a las 8 de la mañana y el trabajo se le cruza con los horarios para amamantar. Aquí llegué a las 8 de la mañana y seguramente si hay debate saldremos a las 12 de la noche, entonces la traigo a que pase un ratico conmigo y a poder cumplir las labores de lactancia. Y como toda mamá, se declara feliz de poder llevarla al trabajo. Feliz pero difícil, la política con un bebé es más difícil porque la política exige mucho tiempo y los bebés también. Entonces ella protesta y estamos tratando de buscar unos equilibrios que nos sirvan a las dos. Paloma Valencia asegura que su hija va a ser tanto o más emotiva que ella en la política. Eso sí lo lamentaron muchos senadores. Ojalá que no, opinaron 2. Dentro del paquete de 35 decretos expedidos por el Gobierno Nacional en forma récord para la implementación del Acuerdo de Paz, hay uno del Ministerio de Justicia que tiene que ver con los tiempos de la Corte Constitucional para atender las demandas contra la constitucionalidad de la paz. Se trata del decreto 889 de 2017 que otorga al Alto Tribunal la facultad de suspender los términos en procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante el Pleno de la Corporación. Explicó el Ministerio de Justicia que esto tiene como propósito que la Corte Constitucional priorice y agilice la revisión de los actos legislativos, leyes y decretos ley expedidos. Dijo el gobierno que este decreto busca implementar el acuerdo final, por lo que resulta necesario que la Corte esté facultada para suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad y así contar con la posibilidad de agilizar el examen de constitucionalidad de las normas que se expidan con el procedimiento legislativo especial para la paz. Aclaró el Ministerio de Justicia que la decisión de suspender los términos de los demás procesos deberá ser adoptada de todas maneras por la misma Corte. 3. Santa Fe obtuvo utilidades el año pasado por 2.408 millones de pesos, según un informe de la Superintendencia de Sociedades, y pasó de ser un equipo pudiente, el segundo más taquillero del país y con más abonados, después de Nacional, a convertirse en un cuadro remendado con contrataciones de garaje. Vendimos a Jerry Mina, a Borja, a Mesa, a Quiñones, a Armando Vargas, perdimos a Morelo. Y lo reemplazamos con Estracualursi, retirado por malo de un equipo de Ecuador, por el Trencito Valencia, que estaba de suplente en el Caldas, por Henao, que era suplente en Millonarios y que es uno de los backs centrales más malos que ha tenido Santa Fe. Los otros peores son Moya, López y Urrego, los tres rechazados por la hinchada. ¿Y qué tal los creadores del mediocampo? Balanta, que venía del América descendido en donde no jugaba, y Johan Arango, que es un mar de indisciplina. Y adelante, Osorio Botello, retirado por malo de Millonarios hace 4 años. Y ni hablar de Estracualursi, el horror de los horrores, contratado disque como goleador y en 6 meses hizo 1 gol. Pobre Gustavo Costas, nadie se explica cómo llegó a ser 9º con semejante nómina de remiendos. La eliminación de la Copa Libertadores y de la Liga es la crónica de una muerte anunciada. Y atención con la ley de Murphy, todo puede ser susceptible de empeorar. Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.